Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos hablando de estos asuntos de teología fundamental. La semana pasada hablé sobre el asunto, el problema de la evolución del dogma, que era un dogma, y esa semana, de una manera muy sencilla, lo más sencilla posible, sobre qué es el acto de fe y las causas del acto de fe, sobrenatural. Porque primero hay que saber qué es fe, porque fe no es solamente, cuando hablamos de hacer un acto de fe, no es solamente hablamos de fe católica, porque fe como tal, cuando se dice estoy haciendo un acto de fe, también caben otras formas de hacer un acto de fe que no es un acto de fe católica, porque el acto de fe como tal es un acto de conocimiento, pero que se diferencia del conocimiento por evidencia, en que hay un asentimiento, hay un acto de la voluntad que quiere creer un testimonio. Me explico. A mí me viene alguien, ¿no?, y me dice, bueno, pues, o de tanta gente, ¿no?, pues existe un país que se llama China. Yo no estoy en China, no he ido nunca a China, no conozco por mí mismo porque no tengo evidencia de que existe China, porque yo no lo he pisado nunca, pero resulta que hay muchos testimonios. Ahí ve uno la bola del mundo, ¿no?, la bola del mundo, el globo terráqueo, y ve que hay un país que se llama China. Hay gente que dice que son chinos, que vienen de allí, con una cara distinta a la nuestra. Entonces, yo no tengo conocimiento evidente, porque no lo he visto con mis propios ojos, de que existe un país llamado China. Pero tengo testimonios de que existe un país llamado China. Y entonces, aunque yo no tengo conocimiento directo del país, doy fe a esos testimonios, muchos testimonios que me hablan de que existe ese país. Y además, no solo de que existe, sino de sus características, ¿no? Me informan, pues, de que tiene tal régimen político, de que tiene tal extensión, de que la gente allí tiene la raza tal, que se habla tal idioma. Todo eso yo lo acepto no porque yo tenga evidencia, lo vea con mis propios ojos, sino porque la multitud de testimonios que hay del país me hacen creer que eso es así. Entonces, eso es un acto de fe humana. En el fondo la fe es siempre creer algo a alguien. Y además muchas veces, ya no hablando de China, sino en la vida corriente, pues estamos haciendo actos de fe continuamente. Cuando alguien nos cuenta, pues vengo de no sé dónde, yo no lo he visto,
Yo vengo de los abarrotes, de comprar, yo qué sé, una botella de agua, y la botella además se la ha bebido por el camino, y me lo cuenta. Bien, pues yo no lo he visto y sin embargo le creo, porque no tiene motivo para mentirme. Yo creo que viene de los abarrotes. Es también un acto de fe humana, porque estoy sin ser evidente para mí, estoy haciendo caso a un testimonio de la persona que dice que viene de allá. Pues ese acto de fe es humano, es decir, a nivel puramente natural en todos estos casos. Pero el acto de fe al cual nos vamos a referir es el acto de fe sobrenatural, es decir, creer a Dios. Que también hay que hacer esa distinción. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Y aquí en el acto de fe estamos haciendo ese acto de creer a Dios, es decir, creer en Dios es, yo creo que existe Dios, y en una serie de atributos divinos y también en lo que Él revela. Ese creer en Dios es creer en el contenido de la fe. Y creer a Dios es el motivo por el cual yo creo. La causa por la que yo creo es porque Dios me está revelando esto. Y entonces Dios es alguien que no me va a engañar, porque en su esencia es incapaz de mentir y siempre va a decir la verdad. Por lo tanto, el acto de fe sobrenatural conlleva esas dos cosas: creer en Dios y creer a Dios. En Dios el contenido que tiene la fe, a Dios el motivo por el cual creo. Pero aquí lo que vamos a hablar hoy es sobre qué nos hace asentir las causas por las cuales nosotros terminamos diciendo sí a la fe. Ya digo, el motivo último es la autoridad de Dios que revela. Pero en nuestra psicología nosotros hay una disección de cómo se hace ese acto de fe, que no tiene por qué ser exactamente en el orden que vamos a decir ahora, porque luego el proceso también depende de cada persona, pero esencialmente es esto. Y también puede darse ciertas cosas después del acto de fe y que lo refuerzan, pero bueno. El acto de fe se divide en los siguientes momentos. Primero, el juicio de credibilidad. ¿Qué es el juicio de credibilidad? El juicio de credibilidad es que después de ver el contenido de la fe y después de ver una serie de indicios que acompañan a ese contenido de la fe, veo que es creíble, que cuadra, que hay signos suficientes para decir esto es verdad. Es decir, yo veo los milagros que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Veo la religión antes del Señor, la religión judía, cómo mantiene el monoteísmo, la creencia firme en un solo Dios, cuando alrededor lo que había eran politeístas, puros y duros, y en cambio el pueblo de Israel se mantiene monoteísta, un solo Dios. Se ve cómo hay unas profecías que nos consta que están escritas centenares de años antes de Jesús y que se cumplen y que se llevan a cabo en el Señor. Vemos también la doctrina que el Señor nos enseña y que es sublime, la sublimidad de la doctrina cristiana, los frutos de santidad de la Iglesia, una serie de signos que nosotros los vemos y eso nos hace
dar el primer paso hacia la fe, que es el juicio de credibilidad. Esto es razonable que sea verdad. Hay muchos signos. Este juicio de credibilidad es algo que por la mera razón se puede hacer. Por la mera razón, viendo cómo toda la historia de la Iglesia, viendo la historia de la religión judía, viendo los milagros, viendo todos esos signos, y aparte de eso, no solo los signos de la revelación, sino también lo que se conoce como preámbulos de la fe, que son aquellas verdades que podemos alcanzar sobre Dios solo con la razón. Solo con la razón podemos llegar a conocer con certeza, sin que haya una revelación, es decir, sin la enseñanza de la Iglesia, que Dios existe, que Dios es único, que Dios es omnipotente, que es misericordioso. Todo eso se puede conocer solo por la razón. Lo que pasa es que sin la revelación, sin la intervención de Dios, se hace muy difícil para nosotros conocer eso por nuestra herida del pecado original, que hace que nuestro entendimiento esté embotado para estas realidades tan altas. Pero aunque eso sea así, ese sentido común que nos habla de la existencia de Dios y que la misma razón lo alcanza, eso está presente en tanta gente que sin tener una gran formación, pero se da cuenta de que algo tiene que haber. Aunque se cree una formulación tan genérica y tan imprecisa, ese algo tiene que haber, que mucha gente se queda simplemente con que la razón me dice que no puede no existir Dios, aunque sea tan poco formulado. En el fondo está esto detrás. Es decir, no me puedo creer que este mundo tan ordenado, tan perfecto, con tanta belleza, haya salido de la nada y de la casualidad. El juicio de credibilidad. Ese juicio de la credibilidad que hace el entendimiento va un paso más allá, y es juicio de credentidad. Credentidad, eso es un latinismo, ya no es que es creíble, sino tiene que ser creído, porque ya el entendimiento ya no simplemente se quedan con que esto es razonable, sino que es que esto que se me presenta como verdades de fe, y que yo ya veo que verdaderamente hay un Dios que ha intervenido en la historia y que ha actuado como un salvador, y entonces el juicio de credentidad implica que yo veo que hay que dar el paso de obedecer al Señor y de creer, pero es previo al acto de fe, porque el acto de fe, acordémonos, es un acto del entendimiento, es decir, es la inteligencia, pero necesita de que la voluntad quiera creer, porque no se impone al entendimiento de suyo. Es decir, lo que es evidente, lo que es algo que se me impone, por ejemplo, ahora mismo tienen ustedes delante al Padre Chema, eso es evidente porque lo están viendo, y entonces no tienen que hacer un acto de la voluntad para creer que está el Padre Chema delante. Lo ven, ahí la voluntad no entra, sino que simplemente al verlo y a tener conocimiento directo de ellos, saben que es verdad. Pero en la fe sí, porque, como ya dijimos, es a lo que decimos sí, no es evidente, no se percibe de manera inmediata, sino que necesita de un acto de la voluntad para creer. Entonces, el juicio de credentidad es que el intelecto se da cuenta, la inteligencia se da cuenta de que el contenido de la fe debe ser creído, pero todavía no ha llegado el momento en que la voluntad le ha dicho cree, que es el tercer paso, y ese mandato de la voluntad, quiero creer, es lo que hace que el entendimiento diga creo.
Es decir, los pasos son: esto es creíble, después esto hay que creerlo, la voluntad interviene, quiero creer, y entonces el entendimiento dice creo. Y aquí viene a lo que propiamente vamos a hablar. Ya que hemos analizado esos pasos del acto de fe: juicio de credibilidad, juicio de credentidad, mandato, decisión de la voluntad de creer, asentimiento del entendimiento, del intelecto, que lleva a creer. Los dos primeros pasos, que son el juicio de credibilidad y el juicio de credentidad, de suyo se puede llegar a ellos solamente por la razón. Es decir, alguien, por simplemente acercándose a toda la revelación, a toda la historia de la Iglesia, a todos los signos de credibilidad, llega y lo ve todo, por sí mismo puede llegar a que esto hay que creerlo. Pero para asentir, para que la voluntad mande al entendimiento, esto hay que creer, esto lo creo, yo creo, ahí tiene que intervenir la gracia de Dios, sí o sí. Sin la gracia de Dios no podemos hacer un acto de fe, es imposible, porque por una razón muy sencilla, porque al ser un acto que es sobrenatural, que nos introduce en la vida de Dios, que nos introduce en la transmisión de la gracia que el Señor da a los que creen en Él, es algo que tiene que estar movido directamente por Dios a través de la gracia. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, aunque podemos llegar al paso de esto debe ser creído, no podemos ir más allá sin la intervención divina. Aunque eso no quita que la mayoría de las veces, o casi siempre, aunque ese juicio de que esto es creíble y esto ha de ser creído de suyo pueda ser algo puramente racional, en la práctica la gracia va a intervenir también, casi siempre, para que vayamos quitando los obstáculos que nos dificultan hacer ese juicio de credibilidad o el juicio de credentidad. Entonces, vamos al tema propiamente, que es causas del acto de fe. Y hay causas que son remotas, es decir, las que preparan el acto de fe, y otras que son inmediatas, que son las que lo producen. Son dos cosas distintas. Una prepara, el otro produce. ¿Cuáles son las que preparan el acto de fe? Primero, la misma revelación de Dios. Si no hay revelación, no hay nada que creer. Luego, los dogmas, las verdades que han sido enunciadas por la Iglesia gracias a la revelación que Dios ha hecho. No es lo mismo los dogmas que la revelación. Ya eso lo vimos la semana pasada. Y luego los motivos de credibilidad, que ya también los he enunciado. Esos son los que preparan el acto de fe. Pero la causa del acto de fe, lo que lo provoca son entendimiento y voluntad, como ya he dicho, las potencias del alma tienen que intervenir las dos, y la gracia de Dios. Voy a empezar por la gracia de Dios. Hay fundamentalmente en esto tres errores. El error pelagiano, los pelagianos, esa es una herejía del tiempo de San Agustín. Y los pelagianos decían, no hace falta la gracia para el acto de fe. No hace falta, el hombre por sus propias fuerzas puede hacer un acto de fe. Y la variante un poquito más leve, pero que también es errónea, que es el hombre puede por sí mismo comenzar la fe, pero no mantenerla. En cualquier caso, los dos son falsos, y ahora vamos a ver por qué. Y luego está otra versión, que es la racionalista, que al final
iguala las verdades de fe a las verdades naturales, que dicen que el asentimiento de fe es igual que cualquier acto de fe natural o de verdad científica. Todos son errores. La tesis católica es, y lo dice tanto Trento como el Vaticano I, que la verdad de fe, como verdad de fe, que el acto de creer e incluso el deseo de creer requiere la iluminación del Espíritu Santo, porque es un acto sobrenatural. Prueba de escritura, el Señor dice: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Y ese venir a mí implica la fe. Nadie puede creer en mí si mi Padre no lo atrae. Si no hay una gracia del Espíritu Santo que invita a hacer ese acto de fe. Realmente no solo es el acto de fe, sino esto implica que no podemos hacer absolutamente nada que nos lleve a la salvación si no hay una gracia de Dios detrás. Para creer, pero también para cualquier acto bueno de caridad o de ejercicio de una virtud cristiana, para cualquiera necesitamos que haya una gracia especial, una gracia actual, como se llama realmente, una gracia actual de Dios que me mueva a hacerlo. Por mis propias fuerzas, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Y eso también lo dice el Señor: sin mí no podéis hacer nada. Y tiene más sentidos, pero el fundamental es este: no podemos salvarnos sin la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es necesaria para hacer el acto de fe, pero también para cualquier acto de caridad, hasta el más pequeñito, necesitamos que Dios nos mueva. Y también dice San Pablo en la carta a los Efesios: por gracia sois salvados por la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios. Y por eso también se nos insiste: la fe es un regalo de Dios. De nuevo, no puedo creer si no se me da la gracia de creer. La prueba de tradición: San Agustín, que es el doctor de la gracia, pues y es el que elabora, el padre de la Iglesia que más elabora contra los pelagianos, que era la herejía contra la que él luchaba, una de ellas. Y dice San Agustín: de igual modo que nadie es capaz por sí mismo para empezar o acabar cualquier obra buena, en este sentido que acabo de decir, tampoco lo es nadie siquiera para empezar a creer. Y luego también en la tradición tenemos segundo sínodo de Orange, Trento, Vaticano I, confirman esto. ¿Cómo es necesaria la fe? Me quedaba la prueba de razón teológica. Lo mismo que he dicho ya. La gracia es necesaria para todo acto sobrenatural que nos lleva a la vida sobrenatural de Dios, de la gracia en este mundo. La fe es esencialmente sobrenatural, luego es necesaria la gracia. ¿Cómo es necesaria la gracia para el acto de fe? Ya lo he dicho antes, pero insisto. La gracia no es necesaria de manera absoluta para ese juicio de credibilidad y de credentidad, aunque en la práctica es moralmente necesaria, porque la inmensa mayoría de las veces va a hacer falta de esas gracias preparativas de hacer el acto de fe para quitar los obstáculos que nos llevan a no hacer bien el juicio de credibilidad. Pero la gracia es totalmente necesaria para que la voluntad quiera creer y para que impere, ordene al entendimiento dar el asentimiento de fe. Entonces es necesaria, tiene que intervenir tanto en la voluntad como en el entendimiento. ¿Cómo dijo, padre? Pero la gracia es necesaria para que la voluntad, ¿qué? Perdón. Impere, ordene. Imperar significa ordenar. Esa es la voluntad,
ya digo, como no es un acto, no es algo evidente, sino que es obscuro, todo acto de fe tiene cierta oscuridad, porque no se ve el objeto en el cual se cree, es necesario que la voluntad siempre ordene ordene al entendimiento creer. Entonces, para que la voluntad ordene al entendimiento, hay que creer, creo, y para que el entendimiento asuma, asienta y diga esto es verdad, hace falta la gracia en los dos sitios, en la inteligencia y en la voluntad. Bien, esto en cuanto a cómo es necesaria la gracia. Concurrencia de la voluntad. Pues en esto tenemos también dos errores, uno por exceso y otro por defecto. Está el error fideísta y está el error racionalista. El error fideísta es el que reduce el acto de fe a voluntad. A voluntad, a que es solo un acto de la voluntad. Entonces, este error, que es el error típico protestante, viene a decir que la razón, el entendimiento, no tiene ningún papel en el acto de fe, sino que es una fe ciega. Yo creo porque quiero creer y se acabó. Y no hay más razonamientos. Y eso es falso, es decir, Dios no quiere que creamos ciegamente, sin más, sino Él quiere que, de hecho, que la fe se asiente en una base racional muy fuerte. Pero el protestantismo, por su base luterana, niega el papel de la razón. De hecho, el Lutero desprecia hasta tal punto la razón, ya no solo para el acto de fe, sino para todo, que la llama prostituta a la razón. Entonces, el fideísta, todo es fe, todo lo reduce a un acto de fe y desecha totalmente la razón, lo cual es muy peligroso y tiene unas consecuencias muy negativas que no voy a entrar ahora en ellas, pero es terrible. Y luego los racionalistas, que es esta corriente que decía antes, que es como reducir la fe a conocimientos naturales, como la reducen a conocimientos naturales, dicen que en la voluntad no entra para nada, y es todo razón. Las dos cosas son falsas. Lo católico es decir, como llevo diciendo todo el rato, que es un acto, la fe es un acto del entendimiento, pero que está imperado, está mandado, ordenado por una voluntad libre y bien dispuesta. Porque si no es libre ni está bien dispuesta, no hay forma de hacer ese acto de la voluntad. ¿Cómo se ve esto? Prueba de escritura, entre otras. Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 31 a 44. Aquí vemos cómo San Juan está acusando a los judíos de no querer creer porque son hijos del demonio, porque no tienen amor en ellos, porque no buscan la gloria de Dios. Es decir, no creen porque no quieren creer, a pesar de todas las señales que reciben. También en el Evangelio de San Marcos y en San Pablo vemos cómo el creer, en Marcos sobre todo cuando el Señor manda a los apóstoles a ir a predicar el Evangelio, ¿no? Ir a todos los pueblos y predicar el Evangelio, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Si creer es un mandato de Dios para salvarse, si creer recibe una recompensa y negarse a creer merece castigo,
eso implica que hay libertad. Porque para Dios exigir responsabilidad por un acto, eso implica sí o sí que ese acto es libre. O sea, Dios no va a pedir cuentas por actos donde no hay libertad para obrar. La responsabilidad sigue la libertad. Por eso, si por tener o no tener fe Dios va a premiar o castigar, eso significa que la voluntad tiene algo que ver. Que la voluntad tiene que querer creer. Y de hecho eso explica también muchas veces porque hay gente que a pesar de muchísimos signos no quiere creer. Y tenemos, bueno, en la vida del Señor lo vemos claramente. Hay gente que ve milagros y milagros y milagros del Señor. Pero el milagro de suyo no provoca la fe de nadie. Es decir, el milagro es un motivo de credibilidad, es una ayuda a creer, pero no es la causa de la fe. Y por eso podría pasar, pues eso, de tener a gente cerrada con el corazón, cerrado totalmente a la gracia de Dios, que fueran a misa y se diera un milagro eucarístico, de tal manera que en su cara, en sus ojos, ve cómo se transforma la apariencia de pan del Señor en carne, como ha pasado algunas veces. Pero si el que sea no quiere creer, va a buscarse algo para decir que eso no significa que verdaderamente en la hostia está el cuerpo de Cristo. Por eso, la voluntad requiere esa buena disposición. Y esto, ya digo, esa es la prueba de Escritura. La prueba de Magisterio, de nuevo, Trento y el Vaticano I aseguran esa voluntariedad. Y la razón teológica nos dice lo que ya he explicado antes. La verdad revelada no es evidente de por sí y por ello es necesario un acto libre de la voluntad para creer. Entonces, la voluntad concurre en ese acto de fe y lo hace de distintas maneras. Una, haciendo una preparación previa. Si hay una voluntad recta, hay un hombre que todavía no cree, pero tiene una voluntad que busca la verdad y que busca a Dios con sinceridad, esa voluntad recta va a dominar las pasiones, que son muchas veces causa de no querer creer, los propios pecados, embotan el entendimiento y la voluntad. La voluntad recta va a dejar un poco más al lado las preocupaciones del mundo y se va a poner en disposición de buscar la verdad. Entonces esa es la primera manera. Luego, la voluntad recta va a ordenar al entendimiento que busque esa verdad y que busque las pruebas de la existencia de Dios, que busque dónde está la verdad. Y va a colaborar obviamente en hacer ese juicio de credibilidad. Va a mover al entendimiento a que despierte y que busque la verdad. Y luego, ya en el propio acto de fe, como digo, es la voluntad la que, viendo la autoridad de Dios que está revelando, que ese es el motivo, el creer a Dios, mueve al entendimiento a creer y le ordena creer. Pero aparte, después de que ya se tiene fe católica, también la voluntad bien formada y recta no solo se va a quedar ahí, sino que va a querer acrecentar la fe. Es decir, va a querer conocer mejor el contenido de la fe. Y también esto explica todo este papel de la voluntad, el por qué no todos creen
porque la voluntad no siempre está bien dispuesta, porque la voluntad no quiere apartar del orgullo, porque hay pasiones desordenadas que nublan esa voluntad, y luego también, aunque haya ya fe, tampoco todas las voluntades buscan con el mismo ahínco y deseo el crecimiento de la fe. Por último, la concurrencia del entendimiento. Aquí la tesis, y es muy clara, es que el acto de fe ante todo es acto de entendimiento. Y esto también es muy importante que lo tengamos claro. El acto de fe es el entendimiento y no es simplemente un sentimiento religioso. Eso también hablamos algo la pasada semana. La fe implica creer en lo que Dios ha revelado y por eso es un acto de entendimiento. Pero la fe muchas veces se ha presentado mal o se ha resumido en el sentimiento. Y no es un sentimiento. La fe puede venir acompañada con sentimientos, pero ante todo la fe es un acto del entendimiento, no es simplemente que yo veo la imagen, eso además es muy propio de Sevilla, ¿no? Yo veo la imagen de mi Cristo, ay mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, y me quedo con en que lloro mucho cuando lo veo. Eso es un sentimiento religioso, puede ser, pero no es la fe. La fe es un acto del entendimiento, implica un contenido y además que no depende de mis sentimientos, sino que es un contenido objetivo que tengo que creer enterito. Y por eso quien toma de la fe lo que le parece y lo otro no porque no le gusta, realmente no tiene fe. Para tener fe yo tengo que creer toda la revelación. Toda. No quiere decir que yo tenga que saberme de memoria de pe a pa todo el contenido de las verdades reveladas, ni saberme la teología al dedillo. No. Lo que quiere decir es que yo a todo lo que Dios revela, yo le doy mi asentimiento o estoy dispuesto a dárselo cuando se me propone. Es decir, yo a lo mejor de primeras en el acto de fe conozco las verdades de fe de una manera muy superficial, pero cuando se me van enseñando, como sí tengo fe y sé que esto es la enseñanza de Dios que se nos transmite por la Iglesia, yo digo, sí, esto es verdad, y la voy ampliando. Si quien cree a su manera, es decir, quien niega verdades de la fe cuando las conoce, no tiene fe católica. No tiene fe. Será un acto de fe humana, pero no tiene fe sobrenatural. La fe no se puede creer en una parte y en otra sí. Si es así, realmente no tiene fe. El hereje no tiene fe. Entonces, prueba de la Escritura, por la fe en la Escritura, por la fe en la Escritura aparece que creemos, vemos, conocemos. Se presenta como un conocimiento. En la tradición los padres de la Iglesia siempre han presentado la fe como un verdadero conocimiento, un acto del entendimiento. Y también todos los teólogos lo han entendido así, como un acto del entendimiento. Especialmente, pues ahí tenemos a Santo Tomás. Y, por último, también el Vaticano I nos enseña que la fe es conocimiento de un orden por encima del natural, sobrenatural, sobre Dios y sobre su plan salvífico. Y por último también ese juramento antimodernista de San Pío X, excluyendo precisamente el modernismo, que la fe es simplemente un sentimiento ciego, ahí enseña que es un acto del entendimiento. Y con esto terminamos. Si hay alguna pregunta, alguna observación. Padre, yo, corríjame si estoy equivocada, pero yo siento o creo que es más fácil que una persona tenga fe ya en su edad adulta cuando fue inculcada desde niña. Sí, claro. A ver, como digo, esta disección del acto de fe es teórica puramente. O sea, no quiere decir que se dé así, o sea, que se dé así de manera necesaria en cada individuo. Lo habitual, de hecho, es que
de hecho, por el bautismo de niños se recibe la virtud de la fe y luego se forma a través de la catequesis, de la enseñanza de los padres. Esto, ya digo, es como el proceso teórico racional del acto de fe, el análisis que lleva a hacer el acto de fe consciente. Entonces, el niño que se le ha inculcado desde siempre, esto lo va a hacer, pero no precisamente en este orden. Es como una forma más natural. Lo va a hacer, es decir, cuando va creciendo, pues va viendo el contenido de la fe, va conociendo más, se refuerza con la oración y entonces va a ir creciendo en la fe, va a hacer su acto de fe propio, que va a confirmar la fe que ha recibido en el bautismo, por la infusión de la gracia. Pero ya digo, esto, como repito, es como el proceso racional de alguien que parte del desconocimiento total y va buscando la verdad hasta que cree. Por eso digo, no se tiene por qué dar así, y no se da de hecho la mayoría de las veces tal cual así, sino que se mezclan. Va viendo un proceso mezclado, es un proceso personal. Yo también entiendo de esa manera. Incluso hay se llama Fernando Casanova, que él era evangélico, sí. Tenía mucho conocimiento y él cuenta que ese mismo conocimiento lo trajo aquí, o sea, a la religión católica. Entonces, por eso, o sea, uno cree, o sea, la fe, o sea, es el conocer, o sea, conoce y ama tu fe, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, en resumen a todo lo que nos comentó, pues yo entiendo eso, que hay que cada vez buscar más, conocer más. Exactamente. Y al mismo tiempo también unirlo pues en el corazón, porque yo, o sea, una cosa es pensar y otra sentir, ¿verdad? Yo soy médico. Yo a veces veo a los pacientes y es muy difícil, a mí se me hace difícil separar esas dos, ¿verdad? Tengo que verlos de una manera para que no mezclen mis sentimientos y eso interfiera también, es el trabajo que tengo que hacer. Sí, pero, o sea, contra lo que he advertido es la reducción de la fe al sentimiento. Es decir, nosotros somos una unidad humana, es decir, el ser humano es una unidad que tiene inteligencia, voluntad, sentimientos, tiene de todo, y todo es un todo armónico que funciona a la vez. Pero el peligro, y es lo propio del modernismo, es reducir la fe a mero sentimiento religioso. Y eso, ahí es donde está el gran error, porque entonces da igual lo que creas o dejes de creer. Lo importante es que tú sientas a Dios. Y se suele confundir además el sentimiento religioso con la unión con Dios. Es decir, quien piensa así simplemente porque se emociona, ya se piensa que está cerca de Dios. Y no es así. O sea, lo que importa para estar cerca de Dios es si estoy en gracia o no estoy en gracia. Si yo tengo fe católica y si estoy en gracia de Dios. Si no estoy en gracia de Dios, podré llorar mucho delante del Santísimo expuesto, pero no estoy en gracia, no estoy cerca de Dios. Ahí es donde quería llegar. Padre, es como ahorita pues todos los carismáticos, ¿no? Que es muy emocional. Uf. Y muchas canciones como para yo sentirme bien, para yo sentir, o sea... Es que ha tocado un tema delicado. Sí, porque el carisma... Yo cuando era protestante, pues duré 7 años sin saber nada de la Iglesia Católica. Ahora me entero de que era protestante. Bueno. No sabía nada de cómo estaba, entonces... Ya. Yo vengo a alquilar, yo aquí me doy cuenta, pues, de la verdadera iglesia que hay, es el único que está en el centro de Jesucristo. Pero de repente me invitó una amiga de un centro privado antes de Santo Domingo Guzmán y yo, dije, anda, aquí es igual que allá. Claro. Es pentecostal, porque... Sí, porque... Y son realmente canciones que... Sentimentales. Sí. Para mover las emociones. Exactamente. Y sentirte muy eufórico, muy así, pero a veces no le estás
Bueno, pues es que lo ha dicho usted todo. Es decir, el carismatismo, no digo que Dios no obre, porque Dios puede obrar como le parezca, por supuesto, y seguramente Dios también se pueda servir de ciertas cosas de estas para atraer a la gente hacia Él. O sea, eso es así. Pero es verdad que la base del carismatismo es el pentecostalismo protestante. Y ese pentecostalismo es básicamente eso, es lo importante es el sentimiento, vamos a hacer pues todo lo posible para crear un ambiente en el cual la gente se entusiasme. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que aquí se están confundiendo los planos, el plano sobrenatural y el plano natural, y estamos, el protestante pentecostal o el carismático que se entusiasma demasiado, acaba identificando sus estados de ánimo, sus sentimientos, con mociones de Dios, con la gracia de Dios, y se identifica la gracia con el sentimiento, y eso es peligrosísimo. Porque al final, si caemos en ese error, en lo que se acaba cayendo es que yo tomo café con Dios, es decir, Dios me habla continuamente, yo soy quien tiene el trato más cercano con Dios porque yo lo siento. Muchas veces también empiezan con los fenómenos extraordinarios supuestos con el don de lenguas, con no sé qué, con no sé cuánto, y eso al final, el problema es que a pesar de que se quejan de que son perseguidos, muchas veces terminan siendo ellos los más soberbios, porque creen que, pues exactamente, que Dios les habla en todas esas cosas que ellos dicen que son de Dios y probablemente no son cosas suyas, de su sentimiento. Y él dice, ¿no? También en una parte de la Biblia que dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces hay que a veces discernir, pues. Hay que hacer discernimiento. Es decir, eso está claro, es decir, cuando San Ignacio en sus ejercicios da sus reglas para hacer los discernimientos. Esto no es exactamente el tema, pero bueno, está bien sacarlo, porque tiene cierta relación. Para hacer ese discernimiento, no sé cómo voy de tiempo. Bien, pues hace sus reglas de discernimiento, ¿no? Porque él, en los ejercicios, claro, cuando uno hace ejercicios espirituales, se dedica a la oración más profundamente, está más pendiente de la voz de Dios, puede haber como esas mociones del espíritu, pero hay que ver de qué espíritu. Entonces él, como en ese momento se está más pendiente en los ejercicios espirituales, se está más pendiente de qué está ocurriendo en mi interior, él da los criterios para ver si lo que pasa por mi cabeza o por mi corazón, por mis sentimientos, son gracias de Dios, si son creaciones de mi mente o si son tentaciones demoníacas. Y da esos criterios para ver si este consuelo que yo estoy teniendo ahora en la oración es un verdadero consuelo de Dios, o este pensamiento es un pensamiento de Dios, o si es algo que yo me estoy inventando y que yo me estoy emocionando solito de pensarlo, o si es una tentación, pero es una tentación disfrazada de consolación, que eso también puede pasar. Por eso el problema, uno de los problemas de ese pentecostalismo es que identifica toda emoción positiva con acción del Espíritu Santo, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Pues muchas veces requiere su tiempo, su oración, ver si algo, una idea que me ronda es de Dios o no. Pero San Ignacio da sus claves para ver si la consolación es verdadera o no, en que es de una manera muy distinta, realmente es distinta la verdadera consolación de la falsa consolación. Primero, ¿a qué me mueve? La consolación me mueve a mayor virtud, a abrazar más la cruz, a entregarme más a Dios, me lleva al sacrificio, me lleva a mayor perfección,
es una consolación profunda del espíritu que deja una profunda paz en el espíritu, o la consolación me lleva a pensamientos de soberbia, me lleva a creerme mejor que los demás, me lleva a autocomplacerme, me lleva a, no sé, a pensamientos de este tipo. Algunas veces no es tan fácil discernir porque se esconde detrás de algo bueno. Entonces, hay que verlo bien, porque el demonio se esconde muchas veces como ángel de luz. Pero eso, básicamente, el discernimiento de espíritus va por ahí. O sea, lo principal para ver si un pensamiento o una emoción es de Dios es si me lleva a más virtud. Esa es la prueba, porque la prueba real de mi unión con Dios no es si yo siento mucho o dejo de sentir, o si yo voy a misa y me emociono mucho en misa, o estoy muy devotamente en misa en el sentido de estar así recogidito. Las obras de amor. Ahí es donde, esa es la prueba del algodón, ahí es donde se ve mi unión con Dios. No necesariamente dar dinero a los pobres, sino hacer las cosas por amor de Dios y entregarme a Dios. También, por supuesto, en la misa, en la liturgia, pero también en la vida. Esa es la prueba, esa es la verdadera prueba. Es como lo que dice en la Biblia, que la fe sin obras es cosa muerta. Claro. Sí, exactamente. O sea, es que eso ya sería para otro tema, pero la fe sin caridad no vale para salvarse. O sea, nosotros nos salvamos teniendo las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y la caridad es la que da la vida a la fe. Uno puede tener fe sin caridad, caridad sin fe no. Uno puede tener fe sin caridad, pero es una fe que está muerta, se llama que está mortificada, y se requiere la confesión, el perdón del pecado mortal para que reviva. Y ahorita que comenta eso, me acordé de un documental que en un cine que vimos, que es cine católico, en España hacían exposiciones del Santísimo, así pues muy como emocional, muy así, pero como usted dice, se vale Dios se vale de esas situaciones, porque ha habido sí. Muchos testimonios. Eso es así, por eso digo. El problema, por ejemplo, una cosa muy típica de oraciones de jóvenes, sobre todo, es de tirar mucho de la emoción. Entonces, por eso hay veces que se hacen también abusos litúrgicos con ese tema. Y vamos a llevar el Santísimo a la playa y vamos a hacer una exposición en la playa, allí con la puesta de sol. Qué cosa más bonita, hoy qué emocionante ha sido. Y eso, pues, está mal. Pero sí, porque al final lo que se está transmitiendo a esos jóvenes es que lo importante es estar a gusto con el Señor, tener sentimientos delante del Señor, pero luego, si eso no se lleva a vida de virtud, es decir, misa, confesión frecuente, oración, tu rosario, tus mortificaciones, si no se traduce en eso, son todos fuegos artificiales. Aunque tengas a 10.000 jóvenes allí haciendo así, y qué gusto estamos y qué felices somos. Bueno, a ver, la piedad popular de suyo no es mala, por supuesto. De hecho, es una fuente de piedad verdadera religiosa. Y hay que encauzarla bien para que no se desvíe en puro sentimiento o superstición, que son los peligros que tiene, en que derive en mera simple sentimiento o superstición, pero es una fuente de verdadera piedad. Y uno de los grandes errores también, y que ha llevado a derruir la fe en mucha gente, es la supresión en muchos lugares de piedades populares. Es decir, todo eso ayuda a la fe también. Y si uno elimina, al final somos seres sensibles. Conocemos a través de nuestro cuerpo. Y entonces, si uno elimina por sistema
aspectos sensibles de la fe que nos ayudan a creer. Por ejemplo, recortamos la liturgia y la reducimos a un esqueleto, quitamos imágenes de las iglesias y las dejamos como solares, quitamos romerías, quitamos de todo. Eso afecta muy negativamente a la fe de la gente, porque estás quitando cosas sensibles que son ayudas para creer. Por eso tampoco se puede despreciar el aspecto sensible, las cosas sensibles, los signos en la religión son importantísimos, porque los signos, como nosotros estamos creyendo en cosas que no vemos, los signos sensibles nos ayudan a creer. Por eso siempre la Iglesia ha insistido en la importancia de las imágenes, cuando se ha querido destruir las imágenes, en la importancia de que haya imágenes, la importancia de la liturgia, de que sea cuidada, porque no solo es para Dios, no solo porque sea para Dios, sino porque una liturgia bien cuidada, de suyo, habla de que no estamos en cualquier sitio, sino que lo estamos ofreciendo a Dios y mueve la piedad de la gente. Entonces eso, piedad popular, sí, por supuesto, es buena, pero es verdad que hay que encaminarla, encauzarla para que no deriven supersticiones o en algo que sea puramente sentimiento sin contenido de fe. Tiene que ser una ayuda a la piedad verdadera, a la verdadera religiosidad. ¿Algo más? Que ya la gente se me está yendo porque tiene que... Claro, claro. Es decir, los regímenes contrarios a la fe van a suprimir todas las manifestaciones públicas de fe. Y van a querer, bueno, pero incluso no solo los autoritarios, sino los regímenes que no reconocen a la fe católica como verdadera, sino como una más, o sea, los regímenes liberales, van a querer reducir la fe a un asunto de mera conciencia personal. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero realmente que esto no tenga influencia en tu vida social. Esto que no tenga influencia en la sociedad. Y eso es un concepto falso, fideísta, por cierto. Tú crees, pero luego eso no tiene consecuencias en la sociedad ni en la política. Eso es un falso concepto, muy extendido, por cierto, hoy día. Separar la fe católica y sus consecuencias en la vida, de que luego eso tenga una repercusión no solo en las personas individuales, sino en la sociedad y en el Estado. Realmente a lo que se llama es a construir una sociedad y un Estado cristiano. El reinado social de Cristo es eso. De tal manera que la fe no solo impregne las conciencias individuales, sino también toda la sociedad y todo el Estado. Eso es la cristiandad, y eso es lo que ha existido desde el siglo IV, cuando en el siglo IV se permite la religión cristiana como religión lícita en el Imperio Romano, hasta el siglo XIX, que eso se empieza a destruir por la Revolución Francesa. Pero bueno, ese es otro tema distinto de esto. Quedaría mucho que hablar, muchísimo que hablar. Bueno, pues damos por concluida la sesión, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, San José, San Pedro, Ave María Purísima.